Tarde ya. Bien. A ver. Asumo que se ve. Bien, vamos a ver fármacos del aparato cardiovascular. Ya este es un nuevo capítulo. Y pues es importante porque las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbimortalidad y mortalidad en el mundo. Se calcula que 30% de los pacientes fallecen por esta causa y estas muertes son mayores en los países que tienen menos ingresos socioeconómicos. Se calcula que el 80% de estas muertes por esta causa se originan en estos países. Los principales, las principales patologías asociadas a esta enfermedad está la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca, las arritmias cardíacas, temas que los hemos llevado en patología. Y, por supuesto, como factor desencadenante y una de las principales enfermedades cardiovasculares crónicas es la hipertensión arterial, que puede ser causa también de otras enfermedades como los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades del corazón. ¿Ya? Bien. Entonces, en este sentido, los fármacos que se utilizan para el manejo de estas patologías son fármacos muy usados. ¿Ya? Vamos a describir primero, de acuerdo a las patologías más frecuentes, cuáles son los fármacos más usados. Y vamos a describir los fármacos usados para la angina de pecho, vamos a describir los fármacos usados en la insuficiencia cardíaca y vamos a describir los fármacos usados en la hipertensión arterial. Bien, primero vamos a describir los fármacos que se usan en la angina de pecho o también llamados fármacos antianginosos. Ya sabemos que la angina de pecho es un síntoma característico de una cardiopatía isquémica y es manifestación, de hecho, de la isquemia, de la hipoxia isquemia miocárdica. Básicamente, la angina de pecho describe un dolor de carácter opresivo, localizado a nivel retroesternal, precordial, y que es ocasionado por un insuficiente aporte de oxígeno a las células del músculo cardíaco, que no son capaces de, esta cantidad de oxígeno no es capaz de suplir las necesidades del corazón. Ya, y creando un desequilibrio. ¿Qué es la causa del dolor? Este desequilibrio tiene como causa fundamental la disminución de la luz de los vasos coronarios y en este caso principalmente la arteriosclerosis y en otro grupo el vasoespasmo coronario. Entonces, existen fármacos que se utilizan para tratar estos episodios de angina, estos episodios de dolor. Y básicamente lo que van a hacer estos fármacos es, punto uno, suprimir el dolor ya establecido y también prevenir la aparición de otros episodios porque van a restablecer este equilibrio entre la demanda del corazón de oxígeno y la oferta, es decir, que le llegue más oxígeno, más sangre oxigenada al corazón. Tenemos tres grupos de fármacos, los nitratos y nitritos, los beta bloqueadores y los antagonistas del calcio. Estos fármacos, como van a ver en otros capítulos de la parte cardiovascular, no solamente se utilizan para la angina, sino a veces también pueden ser utilizados para otro tipo de patología cardíaca. En este grupo, sin embargo, el objetivo de utilizar estos fármacos es eso, mejorar la circulación sanguínea, evitar la aparición de nuevos episodios anginosos y restablecer el equilibrio entre la oferta de oxígeno, de sangre oxigenada que requiere el corazón y las necesidades, su demanda. ¿Ya? Bien. Vamos a ir describiendo cada grupo de fármacos. Primero, los nitratos y los nitritos.
Este grupo incluye los fármacos como la nitroglicerina y el dinitrato de isosorbit o isosorbida. Recuerdan que cuando hablábamos de angina de pecho en la clase de patología, hablábamos de que era un vasodilatador potente, pues básicamente es eso. Los nitratos, los nitritos, la nitroglicerina, son potentes vasodilatadores venosos y arteriales, potentes. El mecanismo por el cual lo hacen es por la disminución del calcio intracelular, lo cual evita la contracción muscular del músculo vascular, ¿ya? Entonces, esto, al disminuir la calcio intracelular, se producen dos efectos. Uno, que disminuye de por sí la demanda de oxígeno del miocardio, lo cual hace que se disminuye la precarga y la poscarga, quiere decir que le disminuye el trabajo cardíaco, y también al producir una menor contracción del músculo vascular, incrementa el flujo coronario por una vasodilatación coronaria y redistribución del flujo sanguíneo. Ya entonces, su función básica son potentes vasodilatadores que se producen por una disminución del calcio intracelular y esto genera que haya una vasodilatación y además una relajación muscular. Disminuye del músculo cardíaco, la pre y la poscarga. La nitroglicerina tiene la ventaja de que tiene una vida media bastante corta, pero se puede administrar vía sublingual y de acción inmediata. No tendría efecto de primer paso y se utiliza como en caso de emergencia, en caso de dolor anginoso agudo, se utiliza la nitroglicerina sublingual y produce efectos en minutos. Ya existen también otras presentaciones, transdérmica, endovenosa y oral, pero obviamente tienen efecto de primer paso y su efecto es mucho más lento. El dinitrato de isosorbit tiene una vida media un poco mayor, no es tan corta, en cambio estos son vida media muy corta y de rápida acción, y se utiliza más vía oral y existen comprimidos de liberación prolongada, lo que permite un efecto más a largo plazo, obviamente, y para tratamiento más crónico. ¿Qué efectos adversos tendría? Pues dentro de los efectos adversos estaría principalmente la cefalea, hay una hipotensión ortostática, mareos, taquicardia. A dosis altas pueden generar metahemoglobinemia, que es que la hemoglobina se descomponga, ¿no es cierto? Y no pueda fijar adecuadamente el oxígeno. Puede generar tolerancia y dependencia física también tras la administración prolongada. Y si suspende bruscamente la administración, si el paciente lo recibía crónicamente, puede generar un episodio anginoso e incluso un infarto agudo del miocardio. Entonces, nunca se debe suspender de manera brusca. ¿Para qué se utiliza? Como habíamos dicho, es el tratamiento de elección para la angina aguda, para la angina de esfuerzo. Cuando se tiene un ataque anginoso agudo, la nitroglicerina sublingual es la opción. Se coloca debajo de la lengua, generalmente es una cápsula blanda que se la perfora y se la aplica y va a generar un efecto en minutos, pero también dura muy corto. ¿Qué va a generar? Va a generar una relajación del músculo cardíaco, va a generar una relajación del músculo vascular, de los vasos, una vasodilatación, ya, y lo cual va a disminuir el ataque anginoso en cuanto se produzca y también prevenirlo. Entonces, sirve para prevenir el ataque anginoso. Su efecto, sin embargo, dura muy poco, ¿ya? A largo plazo, por ejemplo, el de nitrato de isosorbit o la nitroglicerina en otras presentaciones, pueden servir para la angina de reposo, en casos ya muy graves, en el que se puede producir angina durante el reposo, y en caso de un infarto agudo de miocardio, la nitroglicerina endovenosa también ha demostrado que podría ayudar a disminuir el área de infarto. ¿Ya? ¿En quiénes están contraindicados? Están contraindicados en las pacientes que tienen hipersensibilidad a nitratos, hipotensión y estenosis aórtica severa, pacientes con glaucoma, hemorragia intracerebral, traumatismos craneales, en el embarazo en el primer trimestre. Y también puede tener interacciones severas con el alcohol,
puede potenciar el efecto tóxico de los nitratos, y con sildenafil, la administración conjunta puede producir hipotensión. El sildenafil es el Viagra, y si se administra junto con beta bloqueadores, también se potencia en su efecto. Entonces, es un muy buen fármaco para el manejo de la angina, sobre todo para el manejo de la angina aguda, para el manejo preventivo de la angina, pero hay que tener cuidado porque sus efectos adversos pueden ser importantes. Bien, el otro grupo de fármacos que se utilizan para la angina son los fármacos simpático-miméticos o adrenérgicos. Para entender esto vamos a explicar un poco cómo funcionan los fármacos adrenérgicos o qué son los receptores adrenérgicos. Este grupo de fármacos son agonistas, es decir, se parecen, se fijan a los receptores de la adrenalina y noradrenalina que son producidos por las fibras simpáticas. Recordemos que en el organismo tenemos un sistema autónomo, sistema vegetativo, que tiene una parte simpática y una parte parasimpática. Todos estos órganos están inervados por estos dos sistemas, principalmente los órganos de la vida vegetativa, el corazón, los vasos sanguíneos, las glándulas, el ojo, las vísceras, etcétera. Y este sistema nervioso autónomo va a regular las funciones de estos órganos a través de la secreción de estos neurotransmisores, la adrenalina y la noradrenalina. Y esta transmisión se produce a través de receptores. Ya los receptores que son afines a la adrenalina o noradrenalina se llaman receptores simpático-miméticos o adrenérgicos y están ligados al sistema simpático. Son propios del sistema simpático. Entonces, receptores adrenérgicos o simpático-miméticos en el organismo tenemos básicamente dos tipos, los alfa y los beta. Tenemos los alfa que pueden ser de dos tipos, el alfa 1 y el alfa 2, y los beta que pueden ser los beta 1 y los beta 2. Han descrito beta 3, pero son mucho más raros, ¿ya? Las ubicaciones de alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 son diferentes, pero podemos decir que los beta 2, beta 1 están en el nivel cardíaco y a nivel pulmonar, y los alfa pueden estar en las glándulas y en los vasos sanguíneos. La noradrenalina y la adrenalina vienen del metabolismo de la fenilalanina y la tirosina, se forman a nivel de la terminación nerviosa simpática o adrenérgica, y son eliminados a través de vesículas que después se fijan a estos receptores. ¿Y dónde están los receptores adrenérgicos? Como les decía, dos grupos, alfa y beta. Los alfa pueden ser los alfa 1 y los alfa 2. Los alfa 1 se van a encontrar en el ojo, en el iris, su función es dilatar la pupila, a nivel hepático, que van a hacer que se promueva la glucólisis, es decir, que se libere azúcar a la sangre. Van a producir una contracción del esfínter vesical, o sea, van a evitar que se produzca orina. Ya esos son los alfa 1. Los alfa 2 van a encontrarse en el páncreas y van a favorecer la liberación de insulina. Van a encontrarse en las neuronas, en el sistema nervioso, que va a producir la liberación de noradrenalina, y esto está en distintas áreas del sistema nervioso y principalmente funciona para transmitir impulsos. Por ejemplo, media lo que es la atención, lo que es las funciones cognitivas, etc. Los receptores beta más importantes son los beta 1, beta 2, y también hay algunos beta 3, más importantes, los que nos interesa, beta 1 y beta 2. Los beta 1 se van a encontrar principalmente en el corazón. Entonces, los beta 1 son, si se fija la adrenalina, los beta 1 va a producir aumento de la contracción del corazón, aumenta la fuerza de la contracción, aumenta la frecuencia cardíaca, lo cual aumenta el flujo sanguíneo al cuerpo, ¿ya? Es decir, aumenta el gasto cardíaco. Y los beta 1 también se producen o se encuentran en el aparato yuxtaglomerular, es decir, en el riñón, a nivel del glomérulo, lo cual incrementa la producción de una hormona que es la renina, acuérdense, ¿ya? Los beta 2, ya hemos hablado de esto, ¿se acuerdan? Se encuentran principalmente en el músculo liso. ¿De quiénes? De los bronquios.
y estos producían broncodilatación. Por eso usábamos algunos fármacos agonistas beta 2, ¿no es cierto? Cuando usábamos para tratar el asma, porque producían broncodilatación. Pero también beta 2 hay en las vías, a nivel de los vasos sanguíneos, que van a producir vasoconstricción, van a aumentar la presión arterial, a nivel del útero produce relajación, a nivel del tracto gastrointestinal aumenta la contracción y a nivel del páncreas aumenta la liberación de insulina. Vean, los alfa 2 inhiben, pero los beta 2 aumentan. Y beta 3, poca cantidad, tejido adiposo y la vejiga. Entonces, estos receptores están dispersos en todo el organismo y cumplen estas principales funciones. Entonces, lo que se ha creado son fármacos que puedan ser afines a estos receptores. Puedan ser afines a receptores o alfa o beta, y de los alfa, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. ¿Se acuerdan que hemos visto los beta adrenérgicos beta 2? Servían principalmente para el asma, ¿no es cierto? Ahora tenemos fármacos beta adrenérgicos que pueden ser agonistas, es decir, van a actuar como si fueran un receptor, como si fuera la adrenalina al pegarse al receptor beta, pero también pueden actuar como bloqueadores de estos receptores beta, y si esto ocurre, pues van a inhibir ciertas funciones. Entonces, de los dos tipos nos sirven para tratar las enfermedades cardiovasculares. Los bloqueantes adrenérgicos, es decir, los que se pegan a los receptores adrenérgicos y lo bloquean. En este caso, su función es antagonista, ¿no es cierto? Entonces, son fármacos antagonistas que bloquean a los receptores beta. Van a bloquear tanto los receptores beta 1 como los beta 2, o sea, bloquean todos los receptores. Ya, entre estos beta bloqueantes tenemos los fármacos atenolol, esmolol, acebutolol, metoprolol, todo lo que termina en olol, ¿ya? El más conocido, el propanolol también, el atenolol. ¿Qué hacen? Al bloquear los receptores beta 1 y beta 2, ¿se acuerdan que el beta 1 estaba principalmente en el corazón? Ya vamos a volver atrás, ¿se acuerdan? Beta 1 era en el corazón y que incrementaba la fuerza de la contracción, incrementaba la frecuencia cardíaca, lo cual incrementaba el gasto cardíaco, ¿ya? Y los beta 2 producían broncodilatación, aumentaban la presión arterial porque producían vasoconstricción. Entonces, si bloqueamos esto, van a producir, ¿qué cosa? Los bloqueantes beta. Van a reducir el consumo de oxígeno del miocardio, porque lo bloqueo, no hay algo que le estimule a que lata más fuerte. Entonces, va a producir una disminución del consumo de oxígeno por el miocardio, una reducción del trabajo cardíaco, tanto por disminución de la frecuencia como de la contractilidad, y también van a disminuir la presión arterial porque van a disminuir la vasoconstricción, o sea, la contracción de los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué los uso? Por estas propiedades pueden servir primero al disminuir el trabajo del corazón, puede servir como profilaxis de angina de esfuerzo. Profilaxis, obvio, si yo disminuyo el trabajo del corazón, puedo hacer que no me dé angina. Sin embargo, esto no se puede suspender bruscamente. Entonces, es un fármaco que disminuye el trabajo cardíaco y podría producir profilaxis de la angina de esfuerzo. Y un segundo uso puede usarse como tratamiento en el postinfarto. Al ya tener un corazón dañado, infartado, pues si yo le disminuyo el trabajo cardíaco, podría limitar también el daño, ¿ya? Y si yo administro a largo plazo, se ha visto que puede resultar un protector a un nuevo infarto por una nueva sobrecarga del corazón. Entonces, acciones terapéuticas, profilaxis de angina, y dos, eficacia en el posterior al infarto, ya tanto en disminuir el área del daño como evitar el reinfarto, ya. Vamos a ver más adelante los usos de los
bloqueantes adrenérgicos, beta-adrenérgicos, ¿ya? Pero para la angina se utilizan para esas dos cosas. El otro grupo de fármacos son los antagonistas del calcio, así se llaman. Los antagonistas del calcio son fármacos que van a bloquear los canales de calcio específico CA2 de tipo L, canales de calcio tipo L, que básicamente están ubicados a nivel cardíaco y a nivel vascular, solamente a nivel cardíaco y vascular, no a nivel de otros canales de calcio, por ejemplo en el músculo esquelético. Dentro de estos antagonistas, si se bloquea la entrada de calcio, ¿se acuerdan? Bloqueamos la contracción, la interacción de las fibras de actina-miosina y evitamos la contracción muscular. Entonces, al evitar la contracción muscular, producirían una relajación. Estos tipos de canales que están solamente a nivel cardíaco y vascular pueden ser tres tipos de fármacos. Ya, su nombre es un poco raro, pero hay dihidropiridinas que van a bloquear predominantemente los canales de calcio vasculares. Entre este grupo está el nifedipino y las bencilalquilaminas, que son más cardiodepresoras. Entre este grupo está el verapamilo y el diltiazem. ¿Ya? Verapamilo y diltiazem. No soy tan exigente que ustedes se sepan los nombres, porque no es el objetivo, ustedes no van a recetar, pero sí es importante que sepan las acciones generales de estos fármacos, porque la mayor parte de los pacientes que tienen patología cardiovascular y que reciben fisioterapia tienen alguno de estos fármacos como tratamiento y ustedes tienen que saber cuáles son sus acciones y cómo pueden interactuar con su terapia. Ya. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Como les decía, bloquean la entrada de calcio en las células cardíacas y en el músculo vascular. Al bloquear la entrada de calcio, hacen que no se contraiga el músculo y esto va a producir vasodilatación. ¿Y dónde nos interesa la vasodilatación? Principalmente en las arterias coronarias, lo que va a generar mayor aporte de oxígeno al miocardio. Y va a generar también vasodilatación de otras arterias y arteriolas, ¿ya? Lo cual va a hacer que el corazón, cuando late y impulse la sangre, pues no tenga un vaso contraído, sino un vaso sanguíneo más relajado y disminuye la carga del corazón, ¿ya? Y además va a producir una relajación de las fibras cardíacas que va a producir una disminución de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca, lo cual hace que se disminuya la demanda de oxígeno y de esa manera pueda ser el objetivo en el tratamiento de la angina de pecho. Ya estos fármacos, los antagonistas de calcio, no se utilizan para la parte aguda. Es decir, cuando el paciente tiene una angina, no son tan efectivos en eso. Se utilizan en la profilaxis a largo plazo, de angina de reposo, ¿ya? O de angina de esfuerzo, pero profilaxis, es decir, el paciente los toma crónicamente, ¿ya? Para evitar. ¿Qué efectos adversos tiene? Habíamos dicho que son tres, el nifedipino, el verapamilo y el diltiazem. Se diferencian en que uno actúa más sobre los vasos, otro más sobre el corazón. Los que actúan más sobre el corazón, pues obviamente sus efectos adversos van a ser más a nivel del corazón. Pueden producir bradicardia, bloqueo auriculoventricular e hipotensión. Entonces tienen que manejarse con un control adecuado de la dosis. Las que actúan más sobre los vasos cardíacos van a producir hipotensión, taquicardia, cefalea, rubor facial, edema, obviamente relacionado con la vasodilatación. Otros efectos pueden producir molestias gastrointestinales, estreñimiento, parestesias, depresión y mareos. Ya, si bien son efectos un poco más tolerables que de cualquier otro fármaco. Bien. Esto es la parte de antianginosos. Ya no nos vamos a rayar mucho, no vamos
a